Vamos a presentar al doctor Flavio Navarrete, quien es médico especialista en ginecología y obstetricia con una subespecialidad en medicina materno-fetal. Tiene un diplomado superior en administración de los servicios de salud, un curso superior en docencia universitaria por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es miembro de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal y es médico tratante de clínicas INFES y Moderna. El doctor Flavio Navarrete hablará con el caso abordaje de la hemorragia transgenital de origen no obstétrico. Doctor Navarrete, buenas noches, bienvenido. En este momento ya puede activar su micrófono y poner su presentación en pantalla completa para iniciar su disertación. Eh, por favor, ¿me confirman si ya están observando? Al momento tenemos su pantalla, pero falta hacerle un poco más grande a la diapositiva, ponerle en tamaño presentación para poder iniciar. ¿Estamos ahí entonces? Estamos ahí entonces, ¿verdad? Doc, solo nos falta hacerle más grande a la presentación. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos ahí tal vez? No todavía, Doc. ¿Sí? Tal vez solo tenemos que hacerle clic en el botón para expandir la presentación nada más. Yo le tengo ya expandida la presentación, no sé qué sucede. Oh. Lo vuelvo a hacer. Sí, Doc, si podemos volver a compartir la pantalla, creo que se puede solucionar este problema. ¿Ok? ¿Estamos ahí? No, yo no tengo visual. Tal vez, doctor Vargas, usted tiene visual de la pantalla ya. No, estimado Flavio, buenas noches, bienvenido. Por favor, Hola, ¿qué tal Alejo? deja de compartir la pantalla un momento. Ah, Y ahí está. Ahí está, ahí. Ok. Bienvenido, doctor. Ok. Puede continuar. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches con todos. Realmente para mí es un honor y agradezco al comité organizador por haberme invitado a este importante evento. Creo que es de vital importancia conocer este tipo de problemáticas. Se me ha invitado para hablar sobre el abordaje de la hemorragia uterina de origen no obstétrico. Y pienso que es de vital importancia porque en la mayor parte de congresos, no solamente de mi especialidad, sino en los congresos médicos, lo que se aborda es en sí la hemorragia de origen obstétrico, obviamente por su alto grado de mortalidad y su morbilidad grande, ¿no es cierto? Sin embargo, nos olvidamos que el sangrado uterino se produce generalmente en el 20% de las pacientes en cualquier época de su vida y representa el 20% de las consultas ginecológicas y obstétricas. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la hemorragia uterina de origen no obstétrico, pero haciendo énfasis en los datos generales, porque hablar de cada una de las causas y sobre todo adentrarnos en cada uno de los grupos etarios que se puede producir estos problemas, sería una charla muchísimo más extensa. Entonces vamos a comenzar hablando sobre lo que es el sangrado uterino anormal. Decimos nosotros que, permítame 2 segundos, decimos nosotros que la menstruación es la única hemorragia fisiológica que expresa el correcto funcionamiento del sistema reproductor femenino que mensualmente se prepara para cumplir el desprendimiento del endometrio en una fase secretoria. Es decir, que la menstruación viene a constituirse el espejo de un adecuado funcionamiento del sistema hipotálamo, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y obviamente representa el espejo de un adecuado funcionamiento tanto del ciclo ovárico como del ciclo endometrial. Dentro de la introducción vamos a saber que la prevalencia de este tipo de problemas es del 3 al 30% entre mujeres en edad reproductiva. Varía con la edad, teniendo mucha mayor prevalencia en adolescentes y en la quinta década de la vida. Así también se menciona que 1/3 de las mujeres van a ser afectadas en algún momento de su vida. La mitad no busca atención médica. De hecho, el grupo HELP, que es un grupo dedicado única y exclusivamente a investigar las causas de sangrado uterino anormal, menciona que solamente el 70% de las pacientes llegan a un diagnóstico y cuando se lo hace generalmente son 3 años posteriores al inicio de la sintomatología.
Por eso las manifestaciones son variadas, pueden ir desde sangrados muy leves, sangrados excesivos que pueden provocar complicación en la vida de la mujer, produciendo a su vez repercusiones físicas, sociales y emocionales, así como cambios en la calidad de vida de las pacientes. Dentro de los datos epidemiológicos podemos mencionar que la Organización Mundial de la Salud menciona que existe una prevalencia del 8 al 27%. De ellas, el 25% se produce en mujeres adolescentes, el 50% se produce en mayores de 40 años y el 25% generalmente van a requerir en algún momento de su vida cirugía ginecológica. A su vez, la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, menciona que el 14 al 25% se presenta con esta patología y que presentan gran complicación en la calidad de vida, así como en la actividad física y emocional de las pacientes. Sin embargo, es necesario dar una definición y anteriormente nosotros teníamos algunas definiciones que decía que es cualquier cambio de los ciclos menstruales que normalmente se consideran habituales, produciendo alteraciones en la regularidad, frecuencia, duración y volumen del sangrado menstrual. Puede presentarse de forma aguda. Muchas de las veces mencionaban más de 6 meses para que sea una forma crónica, pero actualmente la FIGO ya menciona 3 meses y que generalmente se produce en una mujer en etapa reproductiva. Pero la definición que dio la NICE fue la siguiente. El sangrado menstrual abundante se define como la pérdida excesiva de sangre menstrual que interfiere con la actividad física normal, emocional o social y que empeora la calidad de vida de la mujer y que puede aparecer sola o acompañada de otros síntomas. Además de esto, sabemos que 1 de cada 3 mujeres en el transcurso de su vida va a presentar este problema. Dentro de las definiciones, es importante saber que la FIGO menciona que el sangrado uterino anormal es la alteración de los patrones del ciclo menstrual normal, así como también dice que el sangrado uterino agudo es ese sangrado uterino abundante de gravedad suficiente para tener una atención inmediata, y es precisamente este tipo de sangrado el que va a ser el causante de las interconsultas cuando nos llaman a la emergencia de los hospitales. El sangrado uterino crónico es el sangrado uterino anormal con duración de más de 6 meses. Sin embargo, hoy por hoy la FIGO mencionó que ya se puede considerar pasado los 3 meses. El sangrado intermenstrual, que antes se conocía así, es ese sangrado entre menstruaciones cíclicas y predecibles. El sangrado menstrual abundante es la pérdida excesiva que interfiere con la salud física, social y emocional de la mujer. Pero sin embargo, para saber lo que sucede y saber lo que es normal y lo que es anormal en los ciclos de la mujer, debemos saber estas 4 circunstancias muy importantes. Primero, determinar cuál es la frecuencia regular del sangrado, la duración, la regularidad y el volumen de un sangrado normal. Sabemos que cuando una mujer no tiene menstruación, obviamente presenta menorrea, pero cuando tiene un patrón de sangrado, una frecuencia normal, generalmente los ciclos son entre 24 y 38 días. Y frecuente cuando son menores a 24 días. Esto ha cambiado muchísimo porque antes, con las anteriores terminologías, se pensaba que eran aquellos ciclos de menos de 20 días. Y cuando es infrecuente es aquellas mujeres que tienen un patrón de sangrado mayor a los 38 días. La duración puede ser normal cuando dura menos de 8 días y prolongado cuando es mayor a 8 días. Y esto es relativamente importante porque muchas de las pacientes llegan a la consulta ginecológica por tener una variación en pocos días, 3, 4 días, y nos consultan para saber si eso es normal. Pues bueno, hoy sabemos que ese patrón de sangrado es considerado normal y puede presentarse por un sinnúmero de situaciones fisiológicas dentro de la vida de la mujer. Algo también importante es la regularidad. Generalmente la menstruación debe durar entre 7 a 9 días. Y esto obviamente tiene una ligera variación que depende con la edad. Para nosotros es completamente conocido que, por ejemplo, una mujer que presenta una menarquia, generalmente durante el primer año de vida, el 50% de sus ciclos son de origen anovulatorio. Durante esos
año del ciclo, hasta que madure el eje hipotálamo hipófisis ovario, va a presentar problemas de menstruaciones excesivas o en su defecto menstruaciones muy espaciadas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va a variar de acuerdo a la edad de vida. Muchas de las veces también tenemos y hemos sido interconsultados cuando hacíamos el posgrado en la maternidad, por ejemplo, por un pequeño sangrado genital de una recién nacida. Y eso se da obviamente por lo que los estrógenos pasan a través del cordón umbilical a la placenta de la madre y con las hormonas placentarias hacen que se descuamen el endometrio. Entonces, mucho tendrá que ver la variación de la edad y el grupo etario de la paciente. El volumen normal, sabemos que el volumen normal es entre 5 y a 8 ml, el escaso es cuando es menos de 5 y el abundante es cuando es mayor a 80 ml. Sin embargo, yo recuerdo muy claramente cuando nosotros estudiábamos ginecología en el pregrado, nuestros profesores nos enseñaban todo este tipo de terminologías. Por ejemplo, lo que es la metrorragia, que habla de hemorragias excesivas que tienen relación con el ciclo menstrual, o la metrorragia, que son hemorragias excesivas que no tienen relación con el ciclo menstrual. Las hipermenorreas más bien habla del aumento del volumen. Las menometrorragias hablan más bien de aquellas menstruaciones que son en volumen aumentados y que sobre todo se producen con mucho más días. La polimenorrea es de aquellas que se producen menstruaciones en menos de 20 días. Tal vez el que más dificultad diagnóstica o de interpretación nos dio fue que hasta hace un poco de tiempo atrás nosotros lo conocíamos como sangrado uterino disfuncional. Y obviamente nos causaba mucha alteración porque no sabíamos si estábamos ante la definición de un síntoma, de un signo, o era netamente un diagnóstico clínico. Y esto causó mucho más confusión porque cuando se analizó las piezas patológicas de histerectomías de úteros que se operaron por aparentemente este diagnóstico, se pudo ver que el 50 al 60% de las muestras histopatológicas no correspondían a este diagnóstico, es decir, eran úteros sanos. Entonces, por este motivo, más o menos en el año 2005 se reunieron en Washington alrededor de 36 expertos en sangrado uterino normal y bueno, se pusieron a analizar y analizaron alrededor de 100 revisiones sistemáticas. Y en esas 100 revisiones sistemáticas se pudo dar cuenta que ninguna coincidía con la otra. Entonces ellos dijeron, bueno, si no coincide con la otra, debemos hablar un idioma iguales todos. Y es por eso que dentro de las preguntas que ellos hacían es que, por ejemplo, ¿qué es la menorragia? ¿Es un síntoma, es un diagnóstico? Y el 75% de las personas, de los expertos, pensó que era un síntoma y solo un 25% llegó a la conclusión de que era un diagnóstico. Tampoco hubo consistencias en la definición respecto al patrón menstrual y consistencias de ausencia de acuerdo a si es o no una enfermedad. Por lo tanto, a nivel, más o menos en el 2010, la FIGO llegó a establecer y a clasificar al sangrado uterino normal a través de los acrónimos PALM, que quiere decir de mano, y COIN, que quiere decir moneda, más la E, que es de endometrial. PALM para todos los problemas que son de tipos estructurales, que son los causantes de hemorragias uterinas abundantes, y COIN para todos los que son problemas no estructurales. Esto se dio a partir del 2010, fue aprobado por la FIGO y no fue sino hasta el 2012 cuando el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia lo divulgó y lo hizo y se lo estableció como la clasificación para todos los trastornos menstruales. Y obviamente por esta situación ya los términos anteriores como menorragia, metrorragia, hipermenorrea ya no deberían utilizarse, pero lamentablemente sabemos que hasta el día de hoy se siguen utilizando sin tener una evidencia científica y una valía netamente comprobada. Vamos a hablar de manera muy rápida de todas las causantes de las causas de sangrados uterinos anormales, sin adentrarnos muchos en ellas, porque, vuelvo y repito, cada una sería el tema de una exposición aparte. Dentro de lo que son los pólipos son proliferaciones epiteliales benignas de glándulas, de estromas y vasos sanguíneos, que generalmente son multifactoriales. La causa posible se ha descrito como una proliferación monoclonal benigna que generalmente puede darse por anomalías de los cromosomas 6 y 12, además de la producción de metaloproteinasas y citoquinas específicas que van a producir una sobreexpresión de la proteína P63
y esta a su vez una sobreproducción de estrógenos. Es decir, muchas de las veces la producción de los pólipos van a ser estrógenos dependientes. La mayoría generalmente son asintomáticos en el 10 al 15%, pero cuando se presentan síntomas generalmente son acompañados de sangrados uterinos abundantes. La mayoría son benignos, solamente el 0,12% pueden presentar hiperplasia. El diagnóstico de esta patología netamente va a ser ecográfico, con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 90%. Sin embargo, la histerosonografía va a ser reservada única y exclusivamente para los casos en donde la ecografía nos cause duda. Con una sensibilidad obviamente mucho más alta, porque aquí lo que hacemos es meter a través, introducir a través del cuello, del cervix de la mujer, solución salina y podemos visualizar de mejor manera, obviamente, lo que la paciente tiene. Entonces, la histerosonografía solamente se solicitará cuando hay una duda diagnóstica en la ecografía. Hasta el momento la ecografía sigue siendo el patrón diagnóstico mucho mejor utilizado y sobre todo menos costoso, ¿no? A continuación vamos a hablar de la adenomiosis. Y la adenomiosis posiblemente fue la que más controversia nos ha producido en la introducción por el sistema establecido por la FIGO, porque no hasta hace mucho tiempo, la adenomiosis netamente se establecía como un diagnóstico de origen histológico, es decir, no teníamos un diagnóstico de adenomiosis hasta no tener el histopatológico que nos confirmaba con esta patología. Es por eso que hasta ahora, hasta el día de hoy, es la que más controversia nos ha producido. Histológicamente, la adenomiosis se caracteriza por presentar glándulas endometriales en el miometrio, así como endometriosis y leiomiomatosis. Se dice que el causante de la endometriosis se ha propuesto dos teorías. La primera, que haya una lesión y reparación tisular que ocasiona invaginación del endometrio hacia el miometrio. Y la otra es la presencia de remanentes mullerianos con procesos de metaplasia. El diagnóstico o la sospecha diagnóstica de una adenomiosis nos va a dar cuando una mujer presenta un sangrado uterino abundante acompañado de mucho dolor pélvico. Además de esto, tiene muchos factores de riesgos como son la multiparidad, el uso excesivo de tamoxifeno, la edad de la paciente generalmente aparece pasado los 45 años, la exposición prolongada de estrógenos. El diagnóstico de igual forma va a ser ecográfico. Hoy por hoy nosotros tenemos muchos signos ecográficos y todas las personas que hacemos ecografía lo sabemos que, por ejemplo, cuando tenemos un útero netamente globoso, aumentado de tamaño, con una distorsionado, con una arquitectura del miometrio completamente distorsionada, posiblemente pensemos que este es como una adenomiosis. Y uno de los signos más característicos a nivel ecográfico es encontrar estas visualizaciones, estos quistes aparentemente anecoicos que se encuentran a nivel del miometrio. Cuando nosotros presentamos esto y va acompañado de un sangrado uterino anormal y de un dolor pélvico, sin duda alguna vamos a pensar en que la paciente puede tener una adenomiosis. El tercer punto de los problemas estructurales son los leiomiomas o la miomatosis uterina. El origen de la miomatosis uterina va a ser de células del músculo liso del miometrio uterino. La prevalencia, generalmente el 20 al 40% se producen en la edad reproductiva. El 50% son asintomáticos. Aquellos que presentan síntomas generalmente van a ser acompañados de sangrados menstruales abundantes, aquellos que son submucosos, de dolor pélvico, infertilidad, porque estos sí causan muchos problemas a la mujer para embarazarse, y cuando una mujer tiene un embarazo, pues obviamente va a tener un parto, amenazas de partos pretérinos. Los riesgos para tener una miomatosis van a ser la menarquia temprana, la nuliparidad, la edad tardía del primer hijo, la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico, la diabetes y la hipertensión. De igual forma, y no es el objetivo de esta charla, pero es importante conocer, la FIGO estableció como la clasificación de la leiomiomatosis a nivel ecográfico y el diagnóstico con estas categorías. A los submucosos le catalogó como el grado 0, aquel mioma pediculado intracavitario, este que vemos aquí. Posiblemente este será el que más problemas nos da en cuestión de sangrados en la mujer. El 1 va a ser el menor a 50% intramural.
es este de aquí, que no se expande mucho hacia la zona intramural. El 2 va a ser el que tiene más del 50% intramural. Eh, los, los miomas que son intramurales, el 3 va a ser cuando está en contacto con el endometrio, pero 100% intramural. El 4 es cuando es intramural completamente. El 5 es subseroso, mayor pero menor del 50%. El 6 es subseroso, menor al 50% intramural. El 7 es un subseroso pediculado, este de aquí, y el otro es los de localizaciones anómalas, generalmente en el cervix, esos que son los miomas abortivos, y tal vez los que más complicaciones nos da al momento de operar, que son los miomas intraligamentarios. Y los híbridos van a ser 2 y el 5, esos que no son ni intramurales, ni submucosos, ni subserosos. Dentro de las causas estructurales vamos a hablar sobre la malignidad. Y afortunadamente estos tal vez son los menos frecuentes y representan solamente el 4% de las causas de hemorragias de sangrados uterinos anormales. De ellos, el más prevalente es el cáncer de endometrio, que es la neoplasia ginecológica más común en el mundo occidental. Generalmente este es raro en mujeres premenopáusicas, pero está asociado con obesidad, con síndrome metabólico y sobre todo con la mayor expresión de estrógenos, la mayor tiempo de exposición a estrógenos. La evolución ecográfica en estos pacientes es indispensable y obviamente en el manejo vamos a hablar de la importancia de realizar una buena ecografía. Dentro de los factores de riesgos van a ser la edad, la terapia de estrógenos sin progestágenos, el uso de tamoxifeno, la menarquia temprana, la menopausia tardía, es decir, a todas aquellas pacientes que tienen mayor tiempo de exposición a estrógenos, anovulación crónica, obesidad, diabetes mellitus, tumor secretor de estrógenos y los antecedentes familiares de cáncer de endometrio. Otros tipos de tumores, de malignidad que nos puede producir sangrados y que sin duda alguna es muy común que las pacientes lleguen a emergencias es el cáncer de cervix. Cuando roté en el posgrado en el Eugenio Espejo, generalmente de las emergencias que más nos llamaban, obviamente porque estábamos en un hospital que era oncológico, eran pacientes que se habían descompensado con sangrados abundantes y eran pacientes que ya estaban manejadas por el servicio de oncología con cáncer de cervix. Estas pacientes, sin embargo, van a tener un sangrado generalmente mucho más oscuro y la característica principal va a ser que es un sangrado en muy mal olor. El cáncer de ovario muy rara vez presenta sangrado uterino anormal. El sarcoma uterino sí está relacionado, pero este afortunadamente es raro, se produce solamente en el 3 al 7%, de 7 mujeres en 100,000 mujeres en los Estados Unidos, y en cirugías por miomas benignos se produce en 1 de 340 mujeres. Y esto es muy importante porque más o menos en el 2013 fue cuando mayor problemas tuvo la empresa que producía los morceladores, es decir, nosotros ingresábamos a hacer miomectomías laparoscópicas y al tratar de destruir el mioma para poderlo sacar por el trocar, obviamente hacíamos lo que hace el morcelador, es decir, triturar el tumor. Y esas células eran las que se implantaban y producían los sarcomas. Hubo muchos problemas con la empresa que producía eso y actualmente se siguen haciendo los procedimientos laparoscópicos, pero se utilizan otras técnicas en donde se exponga de menos manera para tratar de evitar que se dejen remanentes de los miomas. Generalmente esto más se produce en la raza negra con un doble del riesgo, aumenta con la edad, con el uso del tamoxifeno, con la radiación pélvica y con la herencia. Dentro de los trastornos estructurales, uno de los principales es los trastornos de la coagulación o las coagulopatías. De ellos, nosotros siempre debemos pensar en un trastorno de la coagulación o coagulopatías en aquellas pacientes que tienen estos 3 puntos. Primero, sangrados uterinos anormales desde la menarquia. Y que en aquellas pacientes que durante los 3 primeros años de la menarquia, posteriores a la menarquia, no se han controlado los sangrados, existen los sangrados abundantes. En esas pacientes, pues, lo principal es tratar de descartar que tenga algún problema a nivel de la coagulación. Y en uno de los siguientes puntos, que son pacientes que durante sus partos presentaron hemorragia, durante las cirugías presentaron hemorragias masivas o que estuvieron asociados a sangrados de la extracción dentaria, o cuando hay uno o más de los siguientes síntomas, es decir,
hay equimosis 1 o 2 veces por mes, epistasis 1 o 2 veces por mes, sangrados en días frecuentes, además de una historia familiar. De ellos, la enfermedad de von Willebrand es la más importante y tal vez la que más se produce, porque como sabemos, en la población solamente se produce en el 1%, pero en las pacientes que tienen sangrado uterino anormal se producen en el 13%. Y de igual forma debemos investigar si existe algún proceso de alteración en la agregación plaquetaria, como son hemofilias, enfermedad hepática crónica, deficiencias de vitamina A, púrpura trombocitopenia idiopática. Algunos años y hace algún tiempo estuvo también incluido aquí el uso de anticoagulantes. Sin embargo, hoy se lo considera dentro de las causas iatrogénicas de sangrados. El siguiente punto van a ser las causas ovulatorias. Estos generalmente se producen en los extremos de la edad reproductiva, principalmente en la perimenopausia en el 50%, en la pubertad en el 25% y en la edad adulta en el 25%. Las causas fisiológicas de trastornos ovulatorios van a ser la adolescencia por una inmadurez del eje hipotálamo hipófisis ovario, la perimenopausia, la lactancia, el embarazo. Dentro de las causas patológicas van a ser el síndrome ovario poliquístico, la hiperplasia suprarrenal congénita, los tumores productores de andrógenos, la disfunción hipotalámica, la anorexia nerviosa, la obesidad, el estrés, la pérdida de peso, el ejercicio extremo, la hiperprolactinemia, las enfermedades tiroideas, las enfermedades hipofisiarias primarias, secundarias a radioterapias o quimioterapias y el uso de medicamentos. El siguiente punto va a ser las causas endometriales. Dentro de esto es muy importante saber que la causa endometrial es sangrado uterino normal que ocurre en un ciclo ovulatorio normal, sin ninguna otra causa de sangrado detectable. Se produce generalmente por una deficiencia de la producción local de vasoconstrictores como la endotelina 1 y prostaglandina 2, y un aumento de la producción de prostaglandina E2 y de prostaciclinas. Generalmente aquí encaja la hiperplasia endometrial. Lo importante de esto es hacer un adecuado diagnóstico. Y es aquí cuando nosotros a veces tenemos un poco de inconvenientes, porque las pacientes que van al servicio de emergencia generalmente son aquellas pacientes que presentaron un sangrado posmenopáusico y que obviamente les causó mucho temor, mucho susto. Y aquí es importante porque como yo trabajo en un hospital público y privado, y también en un hospital privado, hemos visto el mismo problema en los dos tipos de hospitales, que muchas veces las pacientes se retrasan el diagnóstico y sobre todo se retrasa la atención, porque en lugar de solicitar una ecografía transvaginal, por ejemplo, se solicita una ecografía pélvica. Y la paciente ha perdido 2 o 3 horas en la emergencia sin ser atendida y sin ser dado un diagnóstico. Dentro de la evidencia científica, lo importante en toda paciente que, por ejemplo, presenta un sangrado uterino posterior a la menstruación, a la menopausia, es realizar una ecografía. Y de aquí vemos muchísimos estudios que vieron la prevalencia de cáncer endometrial en las distintas mediciones del endometrio. Sin embargo, al día de hoy se llega como conclusión de que el endometrio de más de 4 milímetros en una paciente posmenopáusica es el endometrio que hay que estudiar, es el endometrio que nos está indicando que la paciente posiblemente esté ante una hiperplasia endometrial. En una mujer en edad reproductiva, pues es mucho más difícil el diagnóstico de hiperplasia endometrial, pero lo ideal para evaluar un endometrio en una mujer en edad reproductiva que no está menopáusica siempre va a ser entre el cuarto y quinto día de la menstruación, porque es el momento donde el endometrio generalmente está más delgado y podemos evaluar de manera más correcta el endometrio. Sin embargo, hasta el día de hoy se considera que una mujer de más de 4 milímetros de grosor de endometrio es una mujer que tiene una hiperplasia y obligatoriamente tiene que someterse a estudios diagnósticos. Dentro del siguiente punto vamos a hablar de las causas iatrogénicas. Y dentro de las causas iatrogénicas pues están lo más común, los dispositivos intrauterinos. ¿Quién no ha tenido en nuestra práctica diaria, quién no ha tenido durante nuestro año de salud rural pacientes que llegaban a nuestro centro de salud después de haberles colocado un dispositivo intrauterino y presentaba sangrados uterinos abundantes? Obviamente esto se produce porque el dispositivo intrauterino, al ser un mecanismo externo, produce una inflamación muy importante y eso produce proliferación de las células a nivel del endometrio y obviamente el sangrado va a ser más abundante. Los anticonceptivos orales obviamente que están relacionados, pero sobre todo aquellos que están siendo
manejados con solamente estrógenos. Dentro de los profetágenos también son muy comunes. Y aquí vamos a hacer algo que generalmente creo que nos ha pasado a todos de igual forma. Pacientes que se colocan implantes, que tienen el levonorgestrel. Muchas de las pacientes son felices porque no tienen menstruación, pero la mayor parte de pacientes dejan el tratamiento con el implante porque presentan hemorragias abundantes. Obviamente el endometrio prolifera y hace que se descame y no se adaptó el organismo, al anticonceptivo. Estas pacientes son las que presentan un sangrado uterino de manera iatrogénica. Los agonistas de la GnRH también, los anticonvulsivantes pueden producir, los antibióticos como la rifampicina y los antidepresivos tricíclicos, así como también los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios. Dentro de la siguiente causa es la N, los que no han sido clasificados. Y dentro de ellos, los más comunes son las malformaciones arteriovenosas, pseudoneurismas endometriales, hipertrofia miometrial y la endometritis crónica. Afortunadamente, estos muy pocos no se producen. El diagnóstico, ahora sí nos vamos a centrar en lo que es el diagnóstico. El diagnóstico se va a basar en la información que nos va a brindar la paciente y sobre todo en la percepción de experimentación de cambios en el patrón de sangrado. Como les mencioné anteriormente, lo lamentable de esto es que, según estudios del grupo HELP, se menciona que la paciente solamente el 60 al 70% son diagnosticadas y que generalmente la mayor parte de mujeres acude al médico posterior a 3 años de haber iniciado la sintomatología de sangrados uterinos abundantes. Y obviamente, en este contexto, el organismo se adapta, se produce una hemostasia compensatoria y obviamente la paciente no se va a descompensar, pero va a llegar un momento en que la paciente presenta un sangrado excesivo y es la paciente que nos acude a la emergencia. Importante en este tipo de pacientes es indagar la historia clínica, los datos de la anamnesis, los antecedentes ginecológicos y obstétricos, así como el inicio de la menarquia, la finalización de la menarquia, los patrones normales de sus ciclos menstruales, las fechas del inicio y el problema, así como cuánto duran sus ciclos. Pero algo que es importantísimo y que no nos podemos dejar de tratar es la exploración física y ginecológica. Entre nosotros los ginecólogos, pues existe una máxima que decimos, ginecólogo que no mete la mano, no mete el dedo, pues mete la pata. Necesariamente a todas las pacientes que tienen sangrados uterinos anormales debemos examinarles y hacer un examen ginecológico exhaustivo, porque debemos saber el origen del sangrado. Muchas veces yo recuerdo en el Eugenio Espejo que nos llamaron por un sangrado que aparentemente era un sangrado anormal de una mujer y resulta que la paciente estuvo con proctorragia. Es lo importante de siempre hacer un diagnóstico adecuado, saber y comprobar que la paciente está con un sangrado. Dentro de los escaneos de laboratorio, lo importante va a ser hacer un hemograma completo, saber si la paciente está compensada hemodinámicamente o está descompensada, hacer una valoración de la coagulación con tiempos de coagulación, TP, TTP, índice INR, y algo indispensable, la beta-HCG. En toda paciente que esté en edad reproductiva que presente ciclos menstruales, hay que pedir la beta-HCG, ¿sí? Y los exámenes hormonales, claro que sí, debemos pedir, pero estos va a estar reservado a un segundo tiempo. Lo primordial es a la paciente que nos llegue en emergencia pedirle la ecografía pélvica transvaginal si la paciente ya tuvo relaciones sexuales, obviamente porque vamos a tener una mejor ventana de visualización. Si no tuvo relaciones sexuales, pues obviamente le pedimos un eco pélvico suprapúbico con una vejiga llena y pedir un hemograma completo, una valoración de coagulación y una beta-HCG. Los hormonales son indispensables para saber en qué parte del eje hipotálamo, hipófisis, ovario está fallando esta paciente, porque como les mencioné anteriormente, el eje, la menstruación es un espejo del correcto funcionamiento del eje. Pero esto lo podemos hacer de manera posterior, ya cuando la paciente esté estabilizada o en su defecto, cuando la paciente ya se da alta y se nos refiere a nosotros los ginecólogos por consulta externa. Dentro de los análisis de imagen es indispensable, como les dije, realizar una ecografía transvaginal. Y lo vuelvo y le repito porque la mayor parte de veces se pide una ecografía pélvica, pero no se especifica que sea transvaginal. Y ahí es cuando nosotros presentamos un poco de dificultad porque la paciente se demora mucho más tiempo en la emergencia y obviamente valoramos, pedimos nuevamente una ecografía transvaginal y, por ejemplo, en el Hospital de los Valles, las pacientes, si se les hace eso, piden el alta voluntaria y se van. La histerosonografía van a estar reservada única y exclusivamente para los
casos en donde no teníamos una ecografía que sea aclaratoria, la resonancia magnética va a estar solicitada única y exclusivamente cuando nosotros sospechamos en que la paciente tenga una patología anexial, una neoplasia, esté algo ocupado, pensamos que están ocupados los paramétricos, alguna situación especial. Pero sin embargo, el gol estándar sigue siendo la ecografía. Y la histeroscopía, lo puse aquí, porque en la actualidad vemos que muchas de las veces la histeroscopía se está haciendo diagnóstica y no es diagnóstica. El diagnóstico lo podemos hacer con estos dos procedimientos. La histeroscopía debe ser terapéutica más bien cuando nosotros tenemos alguna patología a nivel del útero, como pólipos, como miomas, cosas así. De ahí la importancia, la ecografía sigue siendo el procedimiento de elección. Es la guía para solicitar otras dudas diagnósticas. Aquí, por ejemplo, podemos ver claramente que estamos ante un pólipo. Aquí también vemos que estamos ante un pólipo. Es decir, con la ecografía nosotros podemos ya dar un diagnóstico. Solamente será guía para solicitar ayudas diagnósticas posteriores. La sensibilidad de la ecografía en un sangrado uterino anormal, de acuerdo a las evidencias científicas, se dice que es del 95%, con una especificidad en el 90%, principalmente para miomas, pólipos y miomas. Cuando el endometrio es mayor a 4 milímetros en una paciente posmenopáusica, la sensibilidad de detectar una patología endometrial va a ser del 92%. Es decir, que si nosotros tenemos una paciente en la rural que nos llega con sangrado uterino posmenopáusico, pedimos una ecografía y tiene más de 4 milímetros, sí o sí, esa paciente lo más probable es que tenga una patología endometrial y esa paciente es la que tiene que ser investigada y hacerle un legrado diagnóstico. Dentro del algoritmo diagnóstico de la Asociación Americana de Ginecología Laparoscópica, menciona lo siguiente. Menciona que lo primordial siempre va a ser la exploración clínica, la historia clínica, los datos de afiliación, los antecedentes ginecológicos obstétricos, antecedentes quirúrgicos. Posterior a ello, hacer una adecuada exploración y hacer una determinación analítica. Aquí lo menciona que lo hormonal va a ser netamente opcional y va a determinar alguna patología endocrinológica. Siempre a toda mujer en edad reproductiva que presente un sangrado uterino anormal, por favor pedir una beta-HCG para descartar embarazo, un hemograma completo para descartar anemia y pruebas de hemostasia como TP, TTP y NR para ver si la paciente tuvo alguna alteración o tiene alguna alteración en la coagulación. Posterior a hacer la exploración física, la paciente deberá ser realizada una ecografía y una histerosonografía solamente si la ecografía no aclara el panorama. Si esta ecografía no es concluyente o nosotros sospechamos de una adenomiosis o de un cáncer adyacente, un cáncer uterino, pues a esa paciente le pedimos una resonancia magnética. Y la ecografía nos indica que hay la presencia de una alteración como un pólipo o un mioma, pues esta paciente tiene que pasar a realizarse una histeroscopía. Pero si esta ecografía de igual forma nos menciona que hay un endometrio crecido de más de 4 milímetros, pues lo ideal es hacer un legrado hemostático y diagnóstico, en donde nosotros vamos a parar el sangrado por la descamación del endometrio, pero también vamos a tener un diagnóstico de la patología que está presentando la paciente. Ahora bien, el Journal International de Ginecología y Obstetricia del 2018 menciona que este debe ser el algoritmo diagnóstico de las mujeres con sangrados que no están embarazadas. Primero, una evaluación inicial. ¿Cuál es la evaluación inicial? Y esto es muy importante porque muchas de las veces no se distingue si es un sangrado, en esos sangrados que son excesivos, no se distingue si realmente es un sangrado que viene de vagina, que viene de cervix, que viene de la pelvis o que viene del recto, que viene de la uretra. Verificar si es un sangrado, el útero es la fuente de sangrado. Si es un sangrado uterino o si es un sangrado extrauterino a nivel del cervix, de la vagina, de la vulva, del recto, del tracto urinario. Determinar si la paciente está premenopáusica, posmenopáusica. Yo aquí le aumentaría determinar el grupo etario de la paciente para saber ante qué nos estamos enfrentando y es más frecuente. Porque obviamente, si tenemos una paciente puber, lo más probable es que haya alguna alteración a nivel del eje, alguna alteración a nivel hipotalámica o simplemente sea que estamos en el proceso adaptativo, que generalmente transcurre 1 o hasta 3 años para que los ciclos que eran anovulatorios por inmaduración del eje hipotalámico se vuelvan en ciclos ovulatorios y investigar la causa de acuerdo al grupo.
La historia. Inevitablemente debemos determinar el patrón de sangrado, cómo es las características, cuántas toallas está manchando la paciente, si tiene síntomas asociados, si tiene dispareunia, si tiene sangrado de mal olor, todos los síntomas asociados. Determinar los antecedentes ginecobstétricos, todos los antecedentes quirúrgicos, porque es muy común pacientes que llegan a la emergencia posteriores a realizarse, por ejemplo, un cono cervical y que se quedó sangrando un vasito y ese vasito es el que nos dio problema. Entonces, saber toda esta situación. El uso de medicamentos que posiblemente alteren la función endocrinológica. ¿Cuáles serían estos? Pues serían los anticonceptivos, sería el implante, los factores de riesgos de cáncer de cervix, la historia familiar de trastornos de la coagulación. A esta paciente, posterior a una historia bien determinada, debemos realizarle un examen físico, en donde debemos determinar cuáles son los signos vitales. Si esa paciente está hemodinámicamente estable, pues la podemos manejar de manera tranquila, le podemos manejar en un centro de primero o segundo nivel sin ningún problema y posteriormente les voy a dar las pautas de tratar, cómo tratar a esta paciente que está con un sangrado anormal. Y si no, pues a esta paciente hay que transferir. Si está inestable, hay que transferir a un lugar de segundo nivel o de tercer nivel. Sin embargo, si estamos en un hospital donde hay ginecólogo, pues llamar al ginecólogo para que solucione el problema. Un examen pélvico siempre, un examen especular y un examen con tacto vaginal, porque debemos valorar la extensión, los parametrios, si no hay tumores adyacentes. Por eso es importante la valoración de la región indogenital. El laboratorio inicial y lo que debemos hacer en cualquier lugar es una beta-HCG, una hemoglobina y un hematocrito para determinar el patrón de seguimiento y sobre todo cuál es la conducta que nosotros vamos a atender con esa paciente. Las evaluaciones adicionales y que pueden esperar un poco va a ser la evaluación de la historia clínica, el examen físico, los exámenes de laboratorios ginecológicos, o sea, sobre todo los exámenes hormonales como son FSH, LH, estradiol, prolactina, el DEA, la hidroepiandrosteronidiona, la insulina, la glucosa, la TSH, ver todo lo que puede involucrar alteración en el eje. Y de igual forma hacer un tamizaje de sangre de cáncer cervical. ¿Por qué es importante esta patología? Porque la mayoría de las mujeres con síntomas de sangrado uterino anormal, 2 de cada 3 mujeres no han sido diagnosticadas. Este es un estudio realizado por el grupo GEL en 10,000 pacientes, en donde se vio que, por ejemplo, en Canadá solamente el 22% fueron diagnosticadas. En Estados Unidos, el 32% de mujeres que presentó algún síntoma de sangrado uterino anormal o sangrado fue diagnosticada. En Brasil, el 40%. En Francia el 38%, en Reino Unido el 32%. Es decir, que solamente el 67% son diagnosticadas de esta patología. Las dificultades causadas por periodos abundantes en las mujeres, el 80% de las mujeres mencionó que se preocupa por los accidentes relacionados con el sangrado. Es decir, obviamente, todo esto va a cambiar el estilo de vida de la paciente. Y lo que sucede es que la paciente no acude de forma inmediata, acude generalmente a los 3 años. Evitar las actividades sociales, planificar la ropa alrededor del periodo, el 70%. Elimina coágulos grandes durante el periodo, el 69%. Necesita cambiar la protección cada 2 horas, el 68%. Necesita cambiar la protección durante la noche, el 63%. Se siente débil o sin aliento durante el periodo, el 42%. Y los periodos, aquellos pacientes que tenían los periodos más largos, eran el 40%. Entonces, bien, una vez establecido que la paciente tiene un sangrado uterino anormal, debemos ubicarnos en el grupo etario. Si es una paciente adolescente, pues pensar que lo primero que podemos estar es ante problemas de anovulación o alteraciones del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y muy regularmente, y lo más probable es que también sean normales, porque si son ciclos normales, los primeros 3 años pueden experimentar cambios en el patrón del ciclo porque obviamente hay un eje hipotálamo inmaduro. Entonces, los problemas de anovulación, como les dije, generalmente tardan 1, 2, hasta 3 años en algunas bibliografías. El 80% de los ciclos son anovulatorios, pero puede persistir en 5 años en el 28% de pacientes hasta que los patrones de sangrados se comiencen a regular. ¿Y por qué se produce eso? Por una falta de maduración en el eje hipotálamo ovario y también puede ser causado por un síndrome de ovario poliquístico. La alteración del eje hipotálamo hipófisis ovario puede darse también por el exceso de ejercicio, el estrés mental,
Muchas veces las pacientes por estrés presentan sangrados e incluso pueden presentar hasta menorreas. La anorexia y la bulimia también están relacionadas con problemas de sangrado uterino anormal. Si estamos en una mujer en edad reproductiva, pues lo primero que debemos descartar, como les mencioné anteriormente, es que la paciente esté ante un embarazo. El uso de anticonceptivos es muy común. Eh, y, por ejemplo, el uso hoy por hoy del implante, la mayor parte de pacientes, de mí el implante personalmente es uno de los métodos anticonceptivos que más me gusta y que mejor ha ido en ciertas pacientes. Pero hay un grupo reducido de pacientes que obviamente no se adaptaron al implante y los implantes están produciendo sangrados abundantes. Y la principal causa de dejar de adherencia del implante va a ser los sangrados. Buscar causas endocrinológicas cuando ya hemos descartado las causas estructurales como el pólipo y los miomas, ver si hay un proceso infeccioso o ver en su defecto si hay una neoplasia. Hoy por hoy hemos visto cáncer de cervix en pacientes de 30 años. En la peri y posmenopausia vamos a ver si hay una neoplasia, si hay una hiperplasia endometrial, de ahí la importancia de la ecografía pélvica transvaginal, si hay investigar también la causa hormonal, si hay pólipos endometriales, si hay estrógenos endógenos, la exposición a estrógenos endógenos, o si hay un proceso de infección. Más de la mitad de las mujeres afectadas presentan cambios en los estilos de vida. El 80% que tienen sangrados uterinos anormales van a evitar actividades sexuales. Es decir, eh, recientemente nosotros tuvimos una paciente en nuestro hospital que acudió por tener 3 años, 2 años el implante, y esa paciente presentaba un sangrado no abundante, pero un sangrado permanente de 1 año y medio. Obviamente la paciente no mantenía relaciones sexuales por el temor, por el miedo. El 80% también usan cierta ropa interior en ese periodo. Muchas utilizan el 80% ropa específica durante la menstruación. Muchas presentan cambios múltiples del 70% de ropas y no solamente se cuidan con una toalla, sino a veces utilizan toallas, tapones, incluso las maternity. Evitan estar sentadas, evitan hacer actividades sociales. Es decir, que todas, la mayor parte de pacientes que presentan, estamos hablando del 20% de pacientes que acuden a la consulta ginecológica y obstétrica, van a presentar cambios en el estilo de vida. Pero entonces ahí es nuestra labor en donde nosotros debemos orientar y decir, no, o sea, stop, no debemos vivir, no es normal que una mujer tenga sangrados tan abundantes. Ojo, el enfoque del manejo pues debe ser este. Nosotros debemos respetar siempre la decisión de la paciente y una vez que haya sido informada de las diferentes opciones terapéuticas, sus ventajas y desventajas, así como posibles efectos secundarios, dar un tratamiento. Los objetivos del tratamiento que tienen de las pacientes que tienen esto van a ser, primero, controlar la hemorragia. Si nosotros estamos con una paciente que llega inestable, que presenta un sangrado profuso, pues lo principal va a ser transferirle, que llegue un ginecólogo que posiblemente haga una ecografía, la historia adecuada y posiblemente tenga que hacer el grado uterino para hemostático y diagnóstico. Debemos corregir la anemia, debemos prevenir la recurrencia y aquí está el desafío, evitar complicaciones futuras y mejorar la calidad de vida. ¿Por qué hago énfasis en mejorar la calidad de vida? Porque como hemos visto, la mayor parte de pacientes no son diagnosticadas y sobre todo viven con este malestar y esta molestia. Dentro del tratamiento se van a dividir en causas, en tratamientos no hormonales, hormonales y los tratamientos quirúrgicos. Dentro de los tratamientos hormonales, la primera línea de tratamiento siempre van a ser los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales, los AINES, que debemos dar con horario, que debemos dar por lo menos por unos 4 días. En esa paciente va a disminuir incluso el patrón de sangrado, va a disminuir las molestias, el dolor. El uso de ácido tranexámico también está respaldado por la evidencia científica, dar una tableta cada 8 horas en esas pacientes que están experimentando un cambio del patrón del sangrado menstrual. Sin embargo, si es que no responden al tratamiento no hormonal, pues debemos pasar al siguiente tratamiento, descartando que haya otra patología como cáncer de cervix o eso, utilizar medicamentos hormonales. Dentro de ellos podemos utilizar los progestágenos orales y los progestágenos inyectables. Yo recuerdo que hace algún tiempo, 2013, cuando yo estaba haciendo el posgrado, 2012, 2013, lo que utilizábamos siempre en todas las pacientes que llegaban con sangrado uterino normal era la Depo-Provera. Todas que llegaban con sangrados
tenga señora la Depo-Provera y no investigábamos, no hacíamos mayor cosa. Las cosas han cambiado. Hoy los tratamientos se pueden instaurar y de hecho les voy a dar una pequeña polla con medicamentos orales combinados, que se ve que la efectividad puede ser igual o superior al uso de la Depo-Provera. Eh, y algo que nos cambió completamente el panorama fue el uso del DIU medicado, del Mirena. Obviamente, en las pacientes seleccionadas, el Mirena ha evitado que se haga una histerectomía en muchísimas pacientes. Casi el 50% de pacientes bien escogidas con el uso del Mirena se ha evitado que pasen a una histerectomía. Antes, hasta no hace mucho tiempo, la cirugía ginecológica que más se practicaba era la histerectomía. Bueno, hoy también se hace, pero cada vez menos. Nosotros, hoy por hoy, los ginecólogos que somos jóvenes, creemos que la mejor histerectomía es la que no se hace. Si la paciente tiene otras alternativas de tratamiento, pues no hay que hacer histerectomía. Hay que darles otras alternativas de tratamiento y como les dije anteriormente, la decisión siempre va a estar en la paciente. Si es la paciente que no responde y que no hay respuesta clínica, pues lo siguiente es darle los análogos de la GNRH. En pacientes, por ejemplo, que tienen leucemias, que están con unas plaquetas sumamente bajas, lo indicado, que son adolescentes, en ellas sí, dar análogos de la GNRH para bloquear todo y producir, como quien dice, una menopausia química, porque obviamente esa paciente no se va a compensar y con los sangrados y la plaquetopenia importante se va a comenzar a descompensar. Y hasta hace mucho tiempo, desde el 2013, el acetato de ulipristal era el boom, porque nosotros teníamos miomatosis uterinas gigantes, grandes, y se comenzó a utilizar el acetato de ulipristal. Al país, al Ecuador, desde el 2013 se comercializaba muchísimo en España. Al Ecuador llegó más o menos al 2019, que no hace más de 5 meses se quitó del mercado. Lamentablemente se vio que las pacientes que utilizaban acetato de ulipristal presentaban fallas hepáticas fulminantes, muchas de ellas. Hoy por hoy, pero era una alternativa terapéutica muy importante. En quienes les utilizábamos es en aquellas pacientes que tenían miomas muy, muy grandes, en donde le dábamos por ciclos más o menos de 3 meses, en donde esperábamos que se disminuya el tamaño tumoral para poder operar de mejor manera, o incluso muchas de las veces el tamaño tumoral disminuía, porque el acetato ulipristal, al ser un progestágeno, actuaba como antiestrógeno. Entonces, era muy bueno, pero hoy por hoy está retirado por la FDA por problemas de hepáticos fulminantes. En aquellas pacientes que no han tenido ninguna respuesta al tratamiento hormonal o no hormonal, pues obviamente la siguiente opción de tratamiento es la ablación endometrial, la histerectomía, miomectomía o polipectomía. Esto hoy por hoy es lo que más estamos haciendo, siempre tratando de preservar la fertilidad de la mujer, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, vuelvo y lo repito, los ginecólogos jóvenes tratamos de reservarnos para el último una histerectomía. Y por último, cosas que no se han hecho mucho aquí, pero se menciona la bibliografía, embolización de las arterias uterinas. Ahora, vamos al manejo. El manejo va a caracterizarse de acuerdo a las condiciones del flujo menstrual, a la condición de la paciente y si la paciente está o no está hemodinámicamente estable. Los compañeros, los amigos emergenciólogos saben manejar de manera espectacular la compensación hemodinámica con líquidos y todos. Nosotros nos vamos a referir netamente al manejo desde el punto de vista ginecológico y les voy a dar unos pequeños tips. Si una paciente está con un flujo leve, es decir, no mancha muchas toallas, pero tiene un patrón de sangrado que ha aumentado con el tiempo y la hemoglobina está en 12, pues la paciente es candidata a suministrar hierro, porque obviamente con los sangrados repetitivos se va a descompensar y dar AINES, posiblemente también ácido tranexánico, así como anticonceptivos orales combinados. Esa paciente es la que nosotros podemos dar anticonceptivos desde el primer día del ciclo para que se regule primero el ciclo y posterior a ello disminuya los dolores y segundo, también disminuya la cantidad de ciclo. Dentro de los anticonceptivos tenemos hoy por hoy una ventana grandísima, hay de primera, de segunda, tercera, cuarta generación, que son establecidos de acuerdo al momento en que lo hicieron, ¿cierto? Pero hoy por hoy tenemos una ventana diagnóstica muy importante y los anticonceptivos sí deben ser individualizados, de acuerdo a las características de la paciente, de acuerdo a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Si la paciente es gordita, si la paciente es flaca, si la paciente tiene acné, pues tenemos anticonceptivos de todo tipo que podemos utilizarlos de manera
oportuna y de manera individual. En la paciente, en cambio, que está con un flujo moderado, aquella paciente que llega asustada porque presentó un sangrado a la emergencia de 10 a 12, hacemos la ecografía, vemos que todo está bien, vemos que está compensada, que no necesita ser trasladada, que no necesita realizarse un legrado hemostático de urgencia, pues en esas pacientes comenzamos a utilizar anticonceptivos orales combinados y en estas características. Y aquí les doy una pauta. Yo recuerdo que cuando hice la rural, el anticonceptivo que nosotros teníamos era el microquinón. Y obviamente aquí podemos utilizar el microquinón. Nosotros podemos utilizar a estas pautas terapéuticas con muy buenos resultados, excelentes resultados. Si la paciente tiene un flujo moderado, podemos utilizar el microquinón, una tableta, 3 tabletas, perdón, cada día por 2 días. Posterior a esos 2 días, 2 tabletas, o sea, una tableta cada 12 horas por 5 días. Y de ahí una tableta cada día por 14 días. Y esto, a partir de ello, obviamente la paciente va a dejar de sangrar, va a presentarse el siguiente ciclo por deprivación y lo examinamos en 3 a 6 meses con el uso de anticonceptivo. Obviamente estas pacientes van a utilizar hierro y ayines. Ojo, aquí el microginón va muy bien. 3 veces al día por 2 días, 2 veces al día por 5 días, una vez al día por 14 días. Y posterior a ello hacemos tratamiento, como quien dice, de mantenimiento por 3 a 6 meses. Y en estas pacientes debemos de igual forma dar hierro y AINES durante el periodo. En aquellas pacientes que tienen flujo abundante, pero que están hemodinámicamente estable, es decir, que llegan con sangrados abundantes, se estabilizó, se puso tal vez un lactato para hidratar, no necesita ser intervenida de manera inmediata. Pues en esta paciente que está con una hemoglobina de 8 y 10, repetimos este procedimiento, esta pauta terapéutica. Y en esto nos vamos a evitar lo que antes dábamos. A toda paciente que llegaba, la Depo-Provera. A toda paciente que llegaba, la Depo-Provera. Y la Depo-Provera, que también se sigue utilizando, es una de las que menos hoy por hoy a mí me gusta y ya no se debería usar. Damos por 3 a 6 meses hierro y AINES y en los 6 meses evaluamos. Pero cuando la paciente está con un sangrado abundante y tiene una hemoglobina menor de 7, a esta paciente sí necesariamente hay que hospitalizarle, darle una transfusión sanguínea de acuerdo a las características de la descompensación hemodinámica. En ella darle los estrógenos conjugados, pues nos queda todavía un poco de duda, porque tal vez en ella sí debemos actuar de manera mucho más grande, mucho más rápida. ¿Cierto? Y tal vez lo que más nos va a servir en ella es hacerle un legrado y posterior a ello manejarle con 50 microgramos de etinilestradiol cada 8 horas hasta que cese el sangrado. Después bajar la dosis cada 48 horas hasta que llegue a tomar una tableta al día. Posterior a ello comenzamos a regularizar con el anticonceptivo. Por bien, ya casi por terminar, el grupo HELP que les menciono propuso una estrategia de tratamiento en aquellas que se confirmó que tienen alteraciones en el patrón menstrual, pero que no respondieron, que no tienen problemas estructurales como fibromas de más de 3 centímetros, que es decir, que no necesitan una cirugía. Es la alternativa terapéutica va a ser el uso del levonorgestrel con el DIU medicado, con el Mirena, sino pues los anticonceptivos orales, sino el ácido tranexámico y sino los AINES. Y en aquellas que no mejoran obligatoriamente, pues va a ser la opción terapéutica o incluso dar los antagonistas de la GnRH, es decir, producir una menopausia química. Pues bien, eso es todo, queridos amigos. Espero que haya sido de su agrado y estoy presto para cualquier inquietud. Estimado doctor Navarrete, muchísimas gracias por la extensa y bastante contundente presentación de la que hemos sido testigos en esta noche. Sin lugar a dudas, brillante desde todas las perspectivas y muy útil para todas las personas que hemos decidido optar por otro camino o aquellos colegas que aún no han decidido optar por otra especialidad médica y que están realizando sus actividades en sala de emergencia. Poder abordar a una mujer con sangrado uterino disfuncional desde las perspectivas y las perlas que usted ha entregado durante esta noche realmente servirá para mejorar la calidad de la atención
y poder mejorar también el pronóstico de estas pacientes que se presentan con sangrado uterino disfuncional en sala de emergencia. Como usted lo comentó en el principio, al inicio de esta conferencia, dar un enfoque diferente, no precisamente de sangrado obstétrico, sino de sangrado no obstétrico, era un reto que queríamos traer a este importantísimo foro. Se ha abordado y se ha profundizado de forma constante y consistente en los sangrados uterinos de origen obstétrico. Mas, sin embargo, la parte importante también, la otra parte muy importante también de los sangrados no obstétricos, es importante también poder conocerla, sobre todo para los médicos que no estamos familiarizados con el manejo habitual de estas patologías. Nos preguntan cómo sería el manejo con el ácido tranexámico, doctor Navarrete. Con el ácido tranexámico, como les dije, es una opción de tratamiento cuando tenemos un sangrado de leve a moderado. En ese le utilizaríamos 500, que generalmente vienen de 500 miligramos cada 8 horas, por unos 3 a 5 días, no más. No más de eso, ¿cierto? Esa sería la pauta terapéutica con el ácido tranexámico. Muy bien, muchísimas gracias. Yo quisiera complementar únicamente esto que usted acaba de decir con durante el transcurso de esta semana, la doctora Sandra Vázquez, médica emergencióloga, expuso todos los usos y aplicaciones del ácido tranexámico para tratar el sangrado uterino, entre otras patologías. Y si es que hay alguna duda todavía, pues bien se podría en plataforma dirigirse hacia esta presentación. En pacientes femeninas con sangrado uterino disfuncional que son atendidas en el primer nivel y presentan hemoglobina menor de 7 y que no desean ser referidos a un hospital de segundo nivel por motivo de la pandemia, ¿cómo sería el manejo? A ver, cuando tenemos hemoglobina menor de 7, la paciente necesariamente debe ser estabilizada. Tener la opción de manejar compensar hemodinámicamente con sangre, transfundirle, y la estrategia terapéutica que yo les dije, si están en el primer nivel, es por eso que traje a colación ello, porque nosotros antes no teníamos otra opción más que dar la inyección de progesterona, la de Proprovera. Hoy por hoy nosotros debemos dar la pauta de tratamiento con el anticonceptivo por el microginón, de 3 días, 3 veces por 2 días, dos veces al día por 5 días y una al día por 14 días. Esa sería la estrategia, pero esa paciente necesariamente debe ser derivada, debe ser investigada la causa, debemos saber por qué está presentando ese sangrado y no puede ser manejada en el primer nivel porque se nos va a complicar. Esa paciente necesariamente debemos transferirle, pero si necesitamos tratar de manera emergente, pues si no tenemos la depo-provera, que sería la otra cosa que estamos dando, pues dar el microginón a dosis como les mencioné. Pero lo importante sería investigar. Nosotros no podemos fungir simplemente las pacientes muchas veces llegan y dicen, doctor, no menstruo, deme algo para menstruar. Le digo, mi labor no está en esa, mi labor está en investigar cuál es la causa y dar tratamiento a la causa de la menorrea. Entonces, esa paciente, si está con 7 de hemoglobina, con un sangrado abundante, necesariamente en algún momento va a tener que ser referida para investigar la causa. Tratamos hemodinámicamente si está estable, si no está estable. Generalmente son pacientes que tienen mucho tiempo de sangrado, estimado doctor Alejo, y obviamente son pacientes que están compensadas. Son mecanismos homeostáticos que hacen que la paciente esté compensada, pero con 7 de hemoglobina necesita ser investigada. Muy bien, muchísimas gracias, estimado doctor Navarrete. Realmente ha sido bastante gráfico en la explicación que nos ha dado el día de hoy, en la presentación que se ha permitido compartir con nosotros. Y yo estoy seguro que será de muchísima utilidad para todos los colegas que, al igual que mi persona, nos encontramos en hospitales de segundo nivel, por ejemplo, en los cuales contamos también, por supuesto, con el abordaje multidisciplinario y la colaboración de los colegas expertos en ginecobstetricia, pero la estabilización inicial y el manejo inicial muchas veces, como usted lo dijo, discurre en manos del médico residente de medicina de emergencia o del médico emergenciólogo que no es precisamente experto en esta parte del diagnóstico ginecológico. Muchísimas gracias, doctor Navarrete, por haberse dado tiempo para poder compartir con nosotros. Es realmente un gusto poder verte, estimadísimo amigo. Muchísimas gracias.
El doctor Flavio Navarrete es médico especialista en ginecología y obstetricia y en este momento él es médico tratante en la unidad de diagnóstico materno del sur. Le agradezco mucho. Un abrazo, doctor Navarrete. Hasta la próxima. Gracias, estimado doctor